Estamos en comunicación con nuestro invitado de hoy, Carlos Pipo Pistelli. ¿Nos está escuchando? Sí, aquí estoy, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acá estamos con Marilina Juárez, Javier Garín, Daniel Mojica y bueno, la verdad que es un honor tenerlo como invitado, aunque sea telefónicamente. Sí, no corren tiempo para andar viajando a Buenos Aires, dado la política del gobierno actual. Pero además existen las comunicaciones, ¿no? Claro, ahora ya. Todavía Sí, existe. sí. Claro. Sí, una de las cosas buenas que nos dejó María Julia, que Claro, sí. santa mujer. Que en paz descanse. En paz descanse, santa A ver, mujer. esclarecenos un poco el origen de los caudillos litoraleños, porque estábamos haciendo, no sé si vos estabas... Sí, Estábamos estaba haciendo aquí. un paneo muy general y marcando algunas diferencias de los distintos tipos de caudillos que hubo, por la zona geográfica, por sus intervenciones. Y es interesante el proceso del cómo surgen estos caudillos del litoral. Y bueno, vos sos más un especialista de lo que podemos hablar nosotros. Por favor. Puedo aportar algo de lo que sé. Bastante poco, por otra parte. Aporte nomás. Aparte, claro, todo engancha con el problema central de la época, que es la desaparición de España y del rey, digamos. Sí. Porque es el eje vertical que mantenía unido a los pueblos de América, el rey y España. La desaparición que realmente es asombrosa, porque por 300 años en América las sociedades criollas que se van formando no cuestionan al rey. Sí hay episodios de la periferia política, como el caso de Tupac Amaru, pero en general la sociedad que podríamos denominar criolla no cuestiona al rey. La sorprendente y asombrosa desaparición de España y del rey en los procesos de las guerras napoleónicas Sí. produce esto, que todas las cuestiones que estaban en conflicto en la sociedad colonial y se resolvían dentro del Reino de España, saltan a la palestra. Digamos que eran conflictos que estaban sofocados, porque Claro, estaban... Fíjate, antes de las revoluciones independentistas hubo, además del caso del alzamiento de Tupac Amaru, que fue de indígenas, hubo varios alzamientos de criollos en distintos lugares, no en el Río de la Plata, pero sí en la zona norte de Sudamérica. y en Corrientes y en Asunción, el de los comuneros, Claro. Sí. y eso y además engancha todo, porque todo engancha con todo, la desaparición de los jesuitas en el litoral. Eso Claro, es muy Porque la importante. desaparición de los jesuitas en el litoral provoca, primero, la ausencia, Un vacío de poder. un vacío de poder, que era encima un colchón político entre las dos potencias, Portugal Claro. en Brasil y España en el Plata. O sea que ahí también se acelera ese proceso de lucha permanente del Portugal y España por el control del Río de la Plata. No por nada la colonia de Sacramento Cambió de mano cambió de mano como 500 veces. 4 veces, ¿no? Sí. Entonces ahí la desaparición de ese colchón, y por otra parte se produce una migración muy importante, porque dentro de las misiones jesuitas había laburo, y muchos de esos laburantes empiezan las corrientes migratorias que van a trabajar hacia las ciudades principales, ya sea Montevideo y Buenos Aires. Es decir que el surgimiento del caudillo del litoral, el más importante de todos, Artigas, Ujú. viene a ocupar un vacío total que se produce en esos últimos años, en esas últimas décadas del siglo XVIII, y que encima, con la desaparición del Reino de España, 4 o 5 años, todo explosiona de una manera terrible, y la solución que los patriotas encuentran engancha con el famoso discurso de Castelli en el Cabildo del 22 de mayo, donde se postula la soberanía política, la soberanía popular, el reemplazo de la soberanía absolutista que estaba en el imaginario colectivo, en el rey, ese ser que nunca había pisado América, pero que era omnipresente, Sí. que es representado y que es reemplazado por las soberanías populares, fundamentalmente de los pueblos que tenían cabildo. Y ahí surge Artigas. Artigas se convierte en el referente
ineludible de esa sociedad que necesita a alguien que le ponga orden y libertad, porque venía con la libertad, pero fundamentalmente el orden. Mirá, hay un caso interesante para estudiar de cómo el vacío de poder que se genera con la desaparición de España repercute en la vida de las personas. Un caso en Montevideo, un matrimonio. La mujer era la mujer de guita, y el tipo era el vago que tenía el viejo apellido de abolengo, que imponía el apellido de abolengo en la relación. Sí. Pero el tipo nunca había consumado el matrimonio. Y la mujer ya estaba podrida, porque hacía 3 o 4 años que el tipo andaba de joda y no... ¿Cierto? Y el tipo se vincula al Partido Patriota, no necesariamente al de Artigas, pero sí a un Partido Patriota. Entonces la mujer se presenta en los juzgados de Montevideo en ese momento, empuja de entre España y Buenos Aires, y dice, bueno, según las leyes españolas y las del catolicismo, el tipo, que encima le estaba gastando la dote, un le dice, vivo, bueno, sí, un zángano hecho y derecho. La mina dice, según las leyes españolas, corresponde, ante la no consumación del matrimonio, que el matrimonio... La nulidad. A la nulidad. Nulo, claro. Reaparece el muchacho, dice, ¿cómo puede ser en los pueblos que se están independizando de España que todavía las leyes de España tengan vigencia en un país que quiere ser nuevo e independiente? Yo imagino que el juez lo sacó con un boleo en los fondillos. Sí, ¿viste? Pero fíjate vos cómo repercute la ausencia de España en la vida diaria de las personas, que por ahí es lo que a veces nos olvidamos de estudiar los historiadores. Sí, es verdad, es muy de alguna cierto. manera la justificación del nuevo gobierno, de la revolución, era mantener un Estado en la ausencia del rey. Claro. Digamos, tratar de conservar el orden, digamos, como primera medida, al mismo tiempo que se avanzaba hacia la independencia, ¿no? Sí. Sí, porque no es tarea sencilla de un día para el otro dejar de ser súbditos del rey y convertirse en qué. Claro. Eso. ¿Qué pasaba con los recursos judiciales que tenían una apelación a la metrópoli? ¿Qué pasaba con o toda una serie de cuestiones que había que resolver y no estaban las autoridades, habían dejado de existir las autoridades que eran encargadas de resolverlas? Que inclusive Rosas aplica leyes de Indias, o sea, aplica el viejo código. Sí, se siguen aplicando hasta el Código Civil. Exacto, entonces eso ya muestra la perdurabilidad, digamos, de estas, digamos, cultural y de estas... Porque hubo una continuidad jurídica, en realidad no solo Rosas, todos los gobiernos siguieron aplicando las leyes de Indias, salvo en lo que iban dictando leyes nuevas, digamos. Sí, se iban reemplazando. Tenía que haber una continuidad jurídica, pero si no era todo un caos. Era un lío. Y digamos que también el lío, no sé si ustedes tienen que ir a la pausa. No, podemos. Te avisamos. Dale. El problema del lío también tiene que ver que cuando uno hace la crónica, no te digo diaria, pero la crónica semanal de los 10 años desde la Revolución de Mayo hasta el conflicto de la batalla de Cepeda, lo que se ve es que la anarquía en la sociedad y la anarquía de lo que podríamos denominar el futuro Estado argentino todos los días empeora. Es decir, que dentro de eso que planteaba Javier, de cuál es la ley que se tiene que cumplir, y en todo caso, quién hace cumplir esa ley, encima era un despelote, claro, en el cual cualquier tipo que tenía 40 tipos armados imponía orden y se podía convertir en gobernante de una provincia, de una ciudad, de un pueblo, lo que fuera. Sí. Es increíble cómo el proceso de la guerra de la independencia a su vez genera un proceso de anarquía total que solamente se resuelve con la llegada de Rosas y no sé hasta qué punto. Claro, y el título que se da a sí mismo Rosas es el de restaurador de las leyes, justamente. Exactamente. Claro, justamente. Situación que también había sido preanunciada por el mismo San Martín, porque a veces no se comprende. Hay como una deformación de la visión de San Martín, se lo presenta como una especie de libertario, y era un hombre de orden, era un militar. Sí. Y partidario del orden.
en 1815, 1816, cuando ya estaba, digamos, gestando sus planes de Chile, de emancipación, escribe: no se hable más de libertad hasta que no hayamos derrotado a los realistas. Es cierto. Es decir, era un tipo de orden, y un tipo, digamos, que de alguna manera, cuando se produce estos sucesos de los cuales estamos hablando, y cae el gobierno de Buenos Aires, gobierno al cual él ya no prestó acatamiento, pero que de alguna manera era el que le había bancado la campaña. Cierto. Él, sobre todo porque Pueyrredón, el director supremo, ya renunciado, digamos, sí, había sido un hombre puesto por él. claro, Pertenecía a la logia Lautaro, y él Sí. lo hace designar director supremo. Es cierto. Cuando se producen los alzamientos de los caudillos del litoral contra la constitución del 19. 19, contra el unitarismo, San Martín, más allá de la discusión política, de alguna manera se ve afectado, ¿no? Sí, en su campaña. sí, Sí. Y hace una proclama en Valparaíso, cuando decide ya seguir su campaña hacia el Perú, en donde hace una condena del federalismo, ¿no? En términos muy duros, muy duros. Y entre otras cosas dice: va a llegar ustedes mismos que ahora están reclamando contra la autoridad, van a terminar abrazando al primero que venga con autoridad a restablecer el orden. ¿Y No qué lo dicen en razón? estos términos, pero digamos... Pero esa es la idea. Sí. Sí, sí. Y de alguna manera ese proceso se cumplió con lo que estaba señalando Pistelli. Llegó un hombre de mano dura como era Rosas, y de alguna manera restableció cierto orden. Sí, sí, sí. Y un demócrata también. Sí. ¿Cómo? Un Y demócrata. un demócrata, dice. Claro. Lo que pasa es que a veces es difícil entender, en América lo entendemos siempre, que un tipo que sea demócrata puede establecer la mano dura, ¿no? Claro, Sí, claro. ¿Por qué nos no? cuesta. Cuesta entender, ¿no? Carlos, Claro, eso tiene que ver quizás con las experiencias que hemos tenido con las dictaduras en nuestro Claro. país, ¿no? Sí, sí. Porque siempre A que se veces- habló de orden fue orden dictatorial. Claro. No, claro. Y entonces tendemos a Asociar. hacer una confusión y creer que la libertad es el viva la pepa, ¿no? Claro, no, no. Y Un no es momentito, digamos. Claro. hablando un poco de nuestro tema de hoy, que son los caudillos del litoral, Estanislao López y Ramírez, yo lo que te quería preguntar es sobre esta relación tan controversial, ¿no?, que tuvieron Ramírez y López, que en un principio fueron muy compañeros y que después terminaron como terminaron, ¿no? Y que la historia, digamos, Estanislao López quedó como el malo de la película, ¿no? Por el tema la leyenda esta de la cabeza de Ramírez enjaulada y... Que no es ninguna leyenda. Que no es ninguna leyenda. Pero bueno, quiero que me des tu aporte, ¿cómo es tu mirada, Carlos, sobre esta relación tan especial, tan complicada también, ¿no? Es una relación que depende de las miradas, porque para Ramírez es fundamental, Sí, pero para López no. claro. ¿Cómo es eso? A ver. Porque para Sé más explícito. la gran diferencia, digamos, cuando se habla, porque siempre esto es, viste, cuando el programa, Luces y Sombras, Sí. Sombras, López y Ramírez, ¿traicionaron a Artigas o no? Y bueno, ahí, claro. algún abandono le hicieron al pobre blandengue heroico. Fundamentalmente Ramírez, no es Sí. el caso de López. En el caso de López, inclusive, es un poco perdonable, digamos. En particular, yo quiero decir que yo no creo que en política haya traiciones. Las traiciones hay en la vida diaria cuando un amigo te come la germu. En política, en todo caso, hay deslealtades. Yo sabes Hay que deslealtades. estoy muy de acuerdo con y que creo que lo sostuve siempre, que en política la traición no existe. Yo Ahora, tengo en todo caso, sí hay deslealtades. Sí, eso sí. Yo tengo un eso amigo, sí. Pipo, te mando un bocadillo, pero no me lo robes, tiene derecho de autor. Tengo un amigo que es Polo Ortiz, un hombre del campo popular que vive en el sur, un militante de muchos años, y una vez lo vinieron a apretar los jefes de su organización política y le dijeron: vos sos un traidor porque no apoyaba al que ellos querían que apoyara. Y él le dijo: mira, te voy a contestar una cosa.
La traición o la lealtad es una cuestión de número, dice. Claro. Sí, Judas hubiera sido apoyado por los otros 11 apóstoles, el traidor era Jesús. Claro. Y sí, la relación de fuerza siempre influye. La Exacto. relación de fuera siempre. Pero bueno, en este caso creo que la historia no le hizo justicia a Estanislao López porque quedó como el malo, como el tirano por haberse aliado con Buenos Aires, con Córdoba en contra de Ramírez, ¿no? Pero Ramírez también tendría lo suyo. Ramírez surge como caudillo en, digamos que lo que hoy se conoce como la provincia de Entre Ríos, estaba bien separada en dos. Sí. La costa del Uruguay, que dependía de Montevideo, los últimos 3 pueblos que fundan los españoles, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, ahí surge Ramírez. Sí. En cambio, la costa occidental, es decir, la del río Paraná, dependía mucho más de Santa Fe. Ahí tenía influencia el cabildo de Santa Fe, inclusive los primeros pobladores de Paraná son santafesinos que se van a vivir ahí, pero el tema de las inundaciones, los malones. Es decir, que Ramírez se convierte en un hombre, primero por su valentía, su coraje, una capacidad militar extraordinaria, Sí. pero era el niño mimado de Artigas, como Rivera. Los dos niños mimados de Artigas eran Ramírez y Rivera, lo que le generó a Artigas muchos problemas. ¿Sí? El liderazgo de Artigas como político... Rivera el Oriental. Rivera, el Fructuoso Rivera, un personaje extraordinario para cualquier historiador. Extraordinario. De novela, digamos. De novela, porque es increíble. Lo podemos catalogar de magnánimo hasta el más sanguinario de todos, pero bueno. Le Un podríamos personaje- dedicar un programa Sí. a Fructuoso Sí, Rivera, sí, ¿no? porque- Lo comprometemos. Sí, porque Pipo. es un personaje Sí, la verdad extraordinario. que estaría muy Un bueno. personaje extraordinario. Si nosotros podemos analizar, siempre los grandes líderes políticos son abandonados en la última hora, ¿o no? Sí. A última hora te abandonan porque dice, bueno, el viento ha cambiado, rajab, los que eran fieles hasta ayer, hoy, no, siempre fue un tirano. El caso de Artigas es distinto, porque Artigas desde el primer momento empieza a perder lugartenientes importantes, que no se lo aguantan, porque Artigas era un caudillo muy intransigente que entendía que las necesidades de la gente estaban por encima de todo. Y eso le va a generar problemas en sus lugartenientes. La gran mayoría de los lugartenientes lo abandonan a Artigas, excepto a Andresito. Uno de ellos es Ramírez, que era encima el niño mimado de Artigas, en la costa de Entre Ríos. La capacidad militar de Ramírez hace que Artigas lo convierta en el jefe militar de ese ejército que va a combatir a Buenos Aires, con el auxilio de López. Es decir, López a esa batalla Va como actúa como un subordinado. auxiliar de Ramírez. Sí, sí. Es Ramírez el jefe de esa tropa. El tema es que cuando sale Ramírez de Entre Ríos, pasa a Rosario y de ahí entran en camino a la provincia de Buenos Aires, a Ramírez se le meten dos personajes muy interesantes de la historia argentina, que son tan interesantes como Fructuoso Rivera, que son Carlos de Alvear y José Miguel Carrera, el chileno. El chileno, sí, Son dos justo te iba a personajes- decir eso. Esos dos personajes personajes nefastos y nefastos. agregamos algo más. Enemigos jurados de San Martín. enemigos jurados de San Martín y enemigos jurados de Artigas. Ujú. O sea, cómo se le meten a Ramírez esos dos tipos ahí, Inexplicable. impresionante. Alvear es otro personaje extraordinario para También los es otro historiadores. personaje de novela que Otro programa. Otro programa, porque es un personaje- unitario que alguna vez estuvo al servicio de la causa federal también. O Sí, sea, sí, porque- sí, ese no tiene problema, no tenía Se problema. acomodaba, se Se iba acomodaba, y con un talento extraordinario. Ahí le Talento- podemos dedicar un Uy, programa. se de- me no, vienen es que- tantos nombres. Alvear es un personaje que yo admiro como historiador. Si yo me dedicara a esto, haría la biografía de Alvear, porque Sí, es el personaje es. más extraordinario de esa época. Porque Sí, un es tipo- terrible. tendría, terrible. tuvo la suma del poder, no tendría 24 o 25 años. Tenía 24, 25 años. Es como una Patricia Bullrich, digamos. Sí, Estuvo pero con bueno, pero Andaba con todo. menos malo, digamos, era malo, pero no tanto como Patricia. No. Este tenía, algo de corazón tenía. Algo de corazón tenía. Y José Miguel Carrera, que era había sido El chileno. líder de un partido de la Revolución Chilena y que fue un terrible turro, un tipo muy jorobado, enemigo jurado, se había propuesto fusilar a San Martín y a O'Higgins, Sí. y en algún momento, después de esta alianza que hace con Ramírez, llegó a comandar
un malón. Sí, un malón de ranqueles terrible. De ranqueles es cierto, contra el muy pueblo cierto. de Salto, que cometió toda clase de salvajadas, violaciones, asesinatos, mataron chicos, mataron Sí. ancianos, Sí, 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 fue un sí. desastre, digamos. Terrible. Pero Carrera también otro personaje Sí, también de novela. complicadito. Y ahí está también un tema de la historiografía chilena. Ellos lo reivindican a Carrera por el solo hecho de no reconocer la importancia de San Martín en la liberación de Chile. Sí, Claro. sí, bueno, hay un sector que opina así, y hay Porque, otro... porque digamos, cuando a Carrera lo rajan de Chile, Carrera no vuelve nunca más a Chile. Y el referente del carrerismo es un patriota y un corajudo llamado, creo que Manuel Rodríguez, me parece. Sí, que Me fue parece que- asesinado por la Logia Lautaro. Sí, en donde estaba la mano asesinado. de San Martín. Sí, 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 sí. San Martín esas cosas no las hacía. Y entonces... Pero en lo Chile- dejó hacer a O'Higgins. Sí, Vamos, sí, sí. vamos a hablar claro. Sí, sí, lo que pasa Vamos a es hablar que... claro. Ahí estaban de acuerdo, digamos. La Sí, lo Logia que pasa- Lautaro era lo que una, no. una No, lo que pasa, organización Javier- complicada, digamos. Lo que pasa, Javier, el problema central de San Martín en América es que no es americano. Nunca tiene un partido propio porque no vivió, no tiene amigos. Él Claro. crea la Logia Va Lautaro, creando, sí. pero esa logia lo vive traicionando. Lo traiciona en Buenos Aires, en Chile él Bueno, no es pero el jefe político, y en Perú... se tiene O'Higgins que no lo conven- traiciona, O'Higgins le hace el aguante, digamos. O'Higgins hace el aguante. Hay momentos en los cuales hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones políticas. Pero no es terribles, San Martín. San Martín no es nunca el jefe político. Siempre reserva ese lugar a las logias. No es un caudillo como puede haber sido Rosa, San Martín, Bueno. el propio Belgrano, el propio Castelli, el propio Saavedra. Pipo, ahora tenemos Pero que no tomar nos tenemos que tomar una decisión. Tenemos que Decime. pasar un tema musical. ¿Y cuál pasamos? ¿Uno de Estanislao López o uno de Ramírez? ¿Cuál elige? Artigas, si tienes alguno de Rosa. No, estos dos. Bueno, vamos con López. Vamos con López. Como Vamos buen rosarino. Vamos al tema musical y seguimos. No se vaya, ¿eh? No, por favor. Bueno, acabamos de escuchar a Estanislao López por Orlando Veracruz a pedido de nuestro invitado Carlos Pipo Pistelli. Acá Bueno. tiene Marilina un par de preguntas concisas, pues tenemos 12 minutos de programa. Perfecto. Bueno, la primera, Carlos, Sí. que tiene que ver también con la relación entre López y Ramírez. ¿Cuál fue la causa del desencuentro entre estos dos caudillos? Y después, la segunda pregunta es por qué también se pelean con Artigas. Bueno, mientras los dos consiguen, cuando se consigue el triunfo pasa que eso, viste, necesitamos un programa entero, la verdad. Sí, sí. Santa Fe... Abrevíalo porque queda poco tiempo. Dale. Santa Fe desde un primer momento tiene problemas con Artigas. Hay una tensión entre la élite santafesina con Artigas, y eso Sí. que Artigas es el adalid de la autonomía de Santa Fe. Cuando López es elegido gobernador, esa tensión estaba, porque la élite santafesina lo que quería era ser autónoma, pero quería negociar con Buenos Aires. Así como también quería negociar con Artigas, porque lo que necesitaba la élite santafesina era un puerto donde saliera su mercadería Sí. y hubiera una tranquilidad. No nos olvidemos que en el medio de estas guerras del litoral con Buenos Aires, mi ciudad es Rosario. destruida por Buenos Aires. ¿Cuál es No. tu ciudad? Porque el Rosario. oyente no sabe. La Rosario. ciudad de Rosario fue destruida por las fuerzas porteñas. Y entonces Ay. la población lo que le reclamaba a López también... Mira si lo hubieran destruido de todo y nos quedábamos sin Messi. Claro, mirá. Bueno, perdón, continúa. Bueno, entonces la población también le exigía a López, ya estamos hinchados de las pelotas, que nos saquen los indios, nos saquen los artiguistas, no hacer que vengan los porteños. Queremos paz, Sí. queremos paz. Y López no deja de ser el gobernador de su provincia. Claro. Cuando va camino de Cepeda a Pilar llega la noticia bomba. Artigas fue destruido en Tacuarembó y los muchachos dijeron, bueno, más sí, se Es la acabó. oportunidad. Esta es la Se nuestra. terminó La Artigas. oportunidad, claro. Deslealtad hacia Artigas, deslealtad hacia Artigas. Ahora, en el caso de Estanislao López, se debe a su pueblo que le exige basta de guerras. Y el que consigue esa paz es Rosas, que no era en ese momento una figura pública importante, pero que hace su aparición pública en ese momento, que es el que consigue que López sofrene su antiporteñismo, y desde ese momento
López y Ramírez quedan distantes, porque Ramírez quería formar, ustedes creo que lo comentaron, la República Mesopotámica, Sí. la República no en el sentido de separarla, sino como organización política, y quería incorporar al Paraguay. Que tenía Bueno. buena relación con Francia también. Claro, entonces él quería incorporar a Paraguay a esa república, y cuando ve que eso no es posible y se da cuenta que López, al pactar con Buenos Aires, lo ha dejado a él en una encerrona, la guerra era inevitable. La guerra era inevitable. ¿Cómo contar termina dos- esa guerra? Para el oyente que no conoce desde estos Ramírez, pormenores. Ramírez Con se une- detalles así. Ramírez invade Santa Fe Sí. con el auxilio de Lucio Mansilla, el héroe de la soberanía, Sí. la batalla de la guerra de la soberanía, porque Ramírez había sido auxiliado por Buenos Aires para enfrentar a Artigas, porque Artigas no se queda callado cuando lo dejan en banda. No es que dice, bueno, está bien, me voy a mi casa, me voy a mi chacra. No. Quiere seguir peleando. Y Ramírez es auxiliado por Buenos Aires con Mansilla, hasta que finalmente Artigas es destrozado y enviado al exilio al Paraguay. Con esas tropas Ramírez invade Santa Fe, sintiendo que López lo deja en banda, Sí. y Mansilla lo deja en banda a Ramírez de una manera traición. Eso sí es una traición, porque Ramírez Es cierto. desembarca en Santa Fe con de la mano de Mansilla, y Mansilla dice, no puedo pelear contra Buenos Aires, y lo deja ahí En bolas. Pagando. en bola, y López lo hace, Haciendo señas. y López lo destroza, porque López era un excelente conocedor de la geografía santafesina, y lo destroza, y ahí Ramírez vaga con carrera encima, vagan haciendo desastre, hasta que una partida de Bustos, el gobernador de Córdoba, lo agarran en las cercanías de Río Seco, Chañar. creo, Ah, no, donde se produce un suceso también de novela. Ramírez estaba siendo acompañado por su novia, una Delfina. hermosa mujer llamada la Delfina. no. La Delfina. La Delfina, sí Yo que... que soy entrerriano, es una celebridad para nosotros los entrerrianos. Y La en- Delfina. Más que Ramírez incluso. Es posible. Y en la huida, para no ser en un combate, Sí. la Delfina queda atrás y Ramírez debe volver A socorrerla. a salvarla, y por salvarla aparece creo que Anacleto Medina, que es el que se lleva a la Delfina, y ahí Ramírez es capturado, le cortan la cabeza, se la mandan a López, López la manda a embalsamar y la pone en una jaula un tiempo diciendo, así terminan los que se meten con Santa Fe. La tenía en su escritorio, bueno, eso es lo que se dice. Eso ya es un poco leyenda, pero que estuvo colgada. Ahora, ¿puedo contar dos cosas buenas de Ramírez y López? Sí, Sí, eso por es lo que favor. estamos esperando. Porque estamos con la sombra y vamos a la luz. Vamos por las luces. Los dos eran dos gauchos analfabestias, que habían dedicado toda su vida a la guerra y a hacer blandeo. López era un soldado de la frontera con el indio. Lo primero que hacen los dos cuando asumen la gobernación de Entre Ríos Ramírez y la gobernación de Santa Fe López, un estatuto constitucional. Sí. El estatuto constitucional de Santa Fe es el primero de su especie, y el de Ramírez es el siguiente. Ramírez establece en su constitución, en dos artículos fundamentales, la obligatoriedad de que los chicos aprendan a leer y a escribir y a sumar y restar. Eso dice el artículo. Y el segundo, a los maestros hay que darle, el gobierno el Estado le tiene que asegurar a los maestros un lugar físico donde brindar clases, todo lo necesario para que la pueda brindar, y le tiene que dar una casa. Pasaron 200 años y ese artículo de Ramírez sigue faltando en la política argentina. Sí, Muy es cierto. cierto. No, por supuesto que son personajes que han Son tenido demócratas. sus cosas buenas y sus cosas malas. También hay que reconocerle a Estanislao López, más allá de que era un tipo feroz, No era feroz. o inexorable, digamos, con sus enemigos, ¿no? Por otro lado, No era feroz, Javier, no era feroz, no era un tipo como Facundo Quiroga. Si tenía que utilizar la lanza para actuar, actuaba. Pero no hay casos de ferocidad en López como si hay en Facundo Quiroga y en algunos caudillos, fundamentalmente del unitarismo. bueno, puede ser, vos conocés más la ¿Por qué? biografía de Estanislao López. Porque es cierto que se vivió en una etapa de mucha violencia política. Ahora,
Sí, no era un nene de pecho, No digamos. era un bebé de pecho, no era un bebé de pecho. Ahora, Pero hizo una contribución importante a la organización del país con el Pacto Federal, El Pacto Federal. de 1831. pero ¿no? fundamentalmente para los santafesinos, porque la figura de López no se estudia en Santa Fe como la de Ramírez no se estudia en Entre Ríos. Ahí ya arrancamos mal. Y sí. Se obvio. estudia en los colegios de secundarios de Entre Ríos y Santa Fe la obra de Rivadavia. Importante, seguramente. Ahora, ¿por qué no hablamos de Ramírez? ¿Por qué no hablamos de López Y en las eso provincias es para cierto. entender? Como se hace con Güemes, por ejemplo, en Salta, Claro. Güemes es idolatrado en Salta. idolatrado. sí. Que debería ser idolatrado en todo el país, ¿no? Porque es una figura... Es una de las grandes injusticias que se viven Sí, hoy en sí. día. Güemes es un personaje que está a la altura de San a la Martín y altura de Belgrano. San Martín y de Belgrano, Está a la altura exactamente. de San Él, Martín y sí. Belgrano. Sí, sí, sí. Y con una política, vos lo planteabas bien, una política en términos populares, con similitudes Artigas, pero la diferencia central es que Güemes nunca rompe con el Congreso de Tucumán. Él Respalda. refiere al Congreso de Tucumán. Y Sí, ahí sí, tiene mucho que ver Belgrano. Sí, sí, Porque sí. Belgrano es el que le está machacando la cabeza, ¿viste? Para que no se deje influenciar por algunas Artigas, cartas sí. de Artigas. Sí, 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 sí. Y después un tema central de López que tiene presente también con un tema tan delicado en las últimas semanas de nuestro país, que es el tema de los indígenas. Ujú. López tenía en una mano la paz y en una mano la lanza. O sea, en la lanza López anotaba cuántos indios habían muerto por su mano. O sea, un hombre de su tiempo. Ahora, él también le ofrece a los indios que se incluyan. A todo esto recordemos que lo que hoy ustedes imaginan el mapa de Santa Fe con López no era más que la ciudad de Santa Fe hasta la ciudad de Rosario y nada más. Todo lo demás era tierra de nadie. Ujú. Y este otro dato interesante tomando en cuenta lo que hoy pasa. Santa Fe hoy es el segundo distrito más poblado del país, el tercer distrito electoral del país, ¿no? Sí. Ahí estamos ahí cerquita con Córdoba. En ese momento Santa Fe era el distrito menos poblado de todos. San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, Sí. las provincias del noroeste eran más pobladas que Santa Fe. Hola. Aparentemente se ha cortado la comunicación. Se cortó. De cualquier manera, ya nos queda muy poco tiempo de programa. Le agradecemos a Sí. Pipo el aporte apoyo que nos ha hecho. Lo vamos a volver a molestar porque queremos seguir con estas historias de los caudillos, tal vez en... Sí, aparte queremos hablar del Fructuoso Rivera, de Carlos Alvear, hacer algún programa, digamos, donde Y hay que destacar de Pistelli que él, digamos, te cuenta las historias de los caudillos sin crear mitología, porque lamentablemente hay mucha mitología, Sí. entonces se generan figuras que no son incomprensibles. Y Aparte es muy ameno en su relato, Sí. digamos. Sí, y sí. no hay personas que vos escuchás hablar de historia y son aburridas. Y vos O sea, sos muy por académico. suerte el equipo que tenemos nosotros y los invitados que tenemos no son así. Aparte tiene unas anécdotas bárbaras. Impresionante. Esa de la pareja Sí, sí, de es. la mujer de Abolén, del tipo de Abolén y la mujer de Guita estuvo alucinante. Sí, sí. Bueno, Pipo, nos vas a tener que garpar por toda la propaganda que te estamos haciendo, así que como mínimo te vamos a molestar en otro programa. Seguramente que sí, así que vaya preparando, Pipo, lo de Fructuoso Rivera porque lo vamos a convocar para eso. Y hay varias cosas que tiene que aclarar de Estanislao López, él que es un defensor de Estanislao López. Yo quiero saber, en algún momento, Sí. y dejo picando, si Estanislao López tuvo algo que ver o no con el asesinato de Facundo Quiroga. Quiero saber eso. Qué bueno. Quiero saber eso, quiero que dé la cara y lo diga.